Este hombre fue traicionado por su esposa. Le fue infiel. Le encartó un hijo que no era suyo. Y tras del hecho, la misma persona con quien ésta lo había engañado lo incriminó injustamente para hacer que él tuviera que pagar una deuda que no contrajo de 50 millones de yenes. En adición, ella le quitó a su hija, la única persona que desde lo más profundo de su corazón él amaba, y tras del hecho le exigió custodia, siempre negándole algún tipo de visita con la justificación de que la niña estaba empezando a adaptarse a su verdadero papá. Entonces no quería ningún tipo de intervención. Ahora, con su salud destrozada, con una deuda impagable, con una soledad tremenda, tan profunda como el abismo, su vida simplemente entró en la peor condición de su historia. Eso es lo que vemos en el primer capítulo de la serie titulada Orewa Seitan. Pero algo que no se mostró y seguramente no sabías es el desenlace de esta historia. ¿Cómo terminó esta mujer y su hija después de que el protagonista falleciera? En primera instancia debo acordarles de que toda esta maldad, de que todo este sufrimiento fue premeditado por un dios malévolo, alguien que se hace pasar por un guía para llevar a las personas a un isekai. Efectivamente lo hace, pero sus intenciones no son para nada buenas. Quizás a este, en vez de llamarlo Dios, podríamos mencionarlo como demonio, pues su pasatiempo es hacer infelices a las personas y verlas sufrir. Él es el mal, en búsqueda del caos. Ese hombre transporta las vidas de las almas desdichosas a otro mundo para que sufran más de las maneras más espléndidas posibles, quizás ofreciéndole la felicidad en su forma más pura y después arrebatándolas entre sus manos, arrancándolas, haciéndolos sufrir para que tengan destinos trágicos y, al final de sus vidas, maldecirlo a él por llevarlo a este mundo repleto de dolor, miseria y tristeza. Entonces me estoy desviando demasiado. En este restaurante donde ambos empezaban a reunirse frecuentemente para intimar, estaban hablando acerca del muerto, de la persona que los había abandonado mientras denigraban su nombre y lo humillaban, mientras se burlaban de todo el estilo de vida que había tenido hasta el momento. Y cuando esta entidad malévola chasquea los dedos, de repente algo en el corazón del hombre cambió. Este Dios disfrutaba del sufrimiento, del dolor de las personas, y ahora miraría el desenlace de otra pareja bastante infeliz. ¿Este hombre la amaba? Quizás sí. Pero desde el momento en que se inició la intervención divina, sus sentimientos dieron un giro de 180 grados. Y después de una buena carcajada de haberse burlado del nombre del muerto, le dice: pero yo no sé tú por qué estás tan feliz en este momento. Tú llevaste a ese hombre a la miseria. Tú te encargaste de destruirle la vida y asesinarle al ponerle la peor carga de vida posible. Entonces, ¿de verdad crees que yo me voy a involucrar con una mujer como tú? ¿De verdad crees que te dejaré vivir a mi lado? ¿De verdad crees que simplemente voy a aceptarte en mi vida a ti, una mujer tan espantosa y horrible? Lo siento, pero nuestro juego ha terminado. Muchas gracias por participar, pero la verdad no quiero volver a verte. Así, este hombre decidió romper con la relación de la ex esposa del protagonista y ella comprendió finalmente lo que había hecho. Sus sentimientos quizás empezaron a tener cierto atisbo de racionalidad y había abandonado a un hombre que de verdad la amaba hasta el punto de llevarlo a la miseria y muriera. Quizás sus últimas palabras serían una maldición hacia su persona y ahora esta mujer estaría condenada a vivir sola, con una hija en su espalda a criar sin nadie quien la apoyara y jamás conociendo la felicidad. Una venganza a largo plazo que lástima que Liam no fue capaz de percibir, pero por lo menos justicia divina se había hecho, y una mujer tan miserable como esa finalmente habría recibido su merecido en pos del entretenimiento del mal. Damas, caballeros, bienvenidos a este corto y emocionante video. El nombre de este servidor es el del viejo Mikali, trae las compartidas entre el anime y la novela de la serie de Orewa Senkai. Entonces, si te interesa, no son muchas, ponte cómodo, jala una soda y empezamos con número 1.
El protagonista, cuyo nombre olvidé para esta circunstancia, para cuando fue votado por su esposa, necesitó conseguir varios trabajos de medio tiempo para tratar de responder con las obligaciones mínimas de su vida, ya sea la manutención de su hija, la cuota que tenía que darle a la empresa mes a mes y la supervivencia en su alimentación y arriendo. Para eso necesitó varios empleos de medio tiempo que no preguntaran mucho acerca de su vida personal. De entre ellos estaba la construcción, atención al cliente en unas tiendas de conveniencia y también finalmente mesero en los bares de las noches. Él tenía una vida bastante apretada y con los horarios tan encima casi nunca tenía tiempo para poder descansar, principal causa y razón la cual causó que su salud empeorara de forma acelerada. Número 2. A pesar de que esta persona era muy buena, a pesar de que sus manos siempre se alcanzaban a ayudar a las personas necesitadas, por la intervención divina de este ser malévolo que empezó a dañar su vida desde antes, todos empezaron a distanciarse de él, le robaban sus méritos, se aseguraban de jamás tenerle empatía y verlo como un ser inferior. No había razón para su discriminación o su odio, simplemente era así por la malvada voluntad de este ser que le encantaba ver a la gente sufrir. Número 3. Este detalle es un poco más minucioso. La persona con la que su mujer le fue infiel no necesariamente era el director de su empresa, sino más allá de ella estaba otra persona involucrada, alguien que no iba o estaba relacionado con la empresa en donde él trabajaba. Era, por así decirlo, un extraño. Número 4. Como lo mencioné, él tendría una vida genuinamente feliz de no ser por intervención de este ser extraño. Por lo tanto, el amor con el que había conocido a su esposa, el tiempo que pasaron juntos, la casa que vivieron, la hija que debieron haber engendrado, sí eran reales, sí era una felicidad cierta, existente. Pero vuelvo y digo, con el chasqueo de este ser malvado que se entretiene con el dolor y el sufrimiento, los sentimientos de la madre cambiaron y así empezó a enfocarse nuevamente en el antiguo padre de la hija, quien era el verdadero engendrador. Número 5. Este hombre reconoce que no era ningún santo. Eso sí, puede que tuviera sus deseos carnales con otras personas, puede que de vez en cuando cometa uno que otro pecado, el cual no estaría bien visto, pero por lo menos socialmente y legalmente era una buena persona. Trataba de, en lo posible, ser un buen hombre, un buen samaritano, ayudar al prójimo, respetar a sus seres amados, jamás lastimar al otro. Por lo menos era un ser humano decente, con sus errores, él lo reconocía, tenía falencias, pero nadie negaría también que tendría sus virtudes, las cuales se perderían en una sociedad tal cual como él vivía. Número 6. ¿Quién era Anita? No se da mucha descripción acerca de él. Lo único que se comenta es que era una persona a quien él había conocido en el instituto justo antes de trabajar en esta empresa. Un hombre de un curso un tanto inferior con apasionados sentidos otakus que hizo que el protagonista se ingresara o adentrara en ese mundo. Era quizás el último amigo que le quedaba y quizás por eso mismo, al darse cuenta de que éste le estaba ofreciendo una mano para tratar de aliviar su dolor, él pensó que no era digno de él. Número 7. A pesar de que él sabía que esa niña no era su hija, la había visto nacer, estuvo siempre a su lado, la crió hasta la edad que tiene en este momento de 6 años, al punto que la amaba más allá que su propia esposa, era su tesoro, era su ser más amado y preciado. Por eso lo que más le dolió, sin lugar a dudas, era el hecho que su mujer siguiera negando las visitas que tuviera con esta chiquita, porque él seguía trabajando duro simplemente para volverla a ver sonreír, ganarse el título de verdadero padre. Pero pues a final de cuentas ella se quedaría sin ninguno ni el otro. Número 8. Y como última curiosidad, les dije, no era un video largo, está sobre los enemigos que Liam estaba derrotando al principio del capítulo. Ahora, como un conde malévolo, le encantaba impartir el caos y la destrucción a todo a su alrededor. Las personas, mediante el canal de radio abierto, suplicaban por su vida, pedían que él no los asesinara, que no los destrozaba, decían que tenían familias, hijas, personas a quien volver. Y él intencionalmente dejaba este canal abierto para poder escuchar estas súplicas, pues el sufrimiento ajeno lo hacía feliz. Y bueno, señores, eso sería el resto del capítulo número 1. Mañana sale el 2, así que si te gustó, dale like, me gusta, comparte y nos veremos después. Adiós.